Hoy con Ban Rural vamos a tener la presentación del nuevo técnico de Municipal. Lo hemos esperado, lo ha esperado toda la afición del fútbol, José Saturnino Cardoso. La verdad, un gusto de estar aquí con ustedes. Tuve la fortuna de recibir la llamada del presidente Gerardo Villa y la verdad de inmediato me convenció en el aspecto de que es un presidente, uno de los presidentes más ganadores de a lo mejor del fútbol mundial, ¿no? Ha ganado muchísimos títulos y eso fue más que nada lo que me ilusionó en venir aquí en el equipo más grande de Guatemala, que es el Municipal. La ilusión que tengo en este momento es tratar de ganar un título o muchos títulos de las manos del presidente que está muy acostumbrado a ganar. En 85 años de la rica historia del Municipal le ha tocado ganar 14, un poco más de títulos. Entonces eso a cualquier entrenador muchas veces le convence, ¿no? A mí en lo personal quiero venir a aportar lo que debo de aportar como entrenador. Venimos para tratar de armar una buena familia, una familia que intente siempre ganar. En lo personal ese es mi objetivo que tengo en este momento, ¿no? Buscar ganar, buscar ser protagonista de lo que es el equipo, un equipo que intente ganar en cualquier campo de juego y un equipo que proponga siempre un buen fútbol, que es lo que me gusta. Entonces, tener todas las herramientas que tiene Municipal te facilita para poder venir a trabajar, ¿no? Un presidente ganador, un plantel que está acostumbrado a pelear siempre arriba, una institución que le gusta siempre estar en los primeros lugares y eso me ilusionó mucho, ¿no? De poder venir y poder tomar nuevamente una muy buena experiencia acá en el Municipal, que la verdad me ilusiona muchísimo el tratar de ganar cosas importantes con ellos. Consideramos como directiva que era el momento de dar un impacto importante en la nueva cabeza de la dirección técnica y definitivamente queríamos encontrar un perfil de alguien que tuviera una mentalidad ganadora, una personalidad de fútbol, alguien que está inmerso en el fútbol, que jugó como tuvo todos los niveles más altos que se pueden alcanzar, como director técnico, jugó todo tipo de ligas, mundial de clubes y todo tipo de experiencias que creo pueden aportar mucho a esta nueva etapa de la institución. Y estamos seguros de que esta alianza, este convenio, que me anticipo a decir para que no tengan que preguntarlo, es por un año. Un primer año que esperamos nos dé muchos éxitos y que pueda alargarse, pero el profe Cardoso encuentra en Municipal el vehículo de triunfo y de éxitos que él sabe que puede obtener y que estamos seguros que como institución le vamos a brindar la oportunidad de que lo alcance. Cuando viene un cuerpo técnico, un director técnico como Pepe Cardoso, se busca, él va a pedir y se va a buscar subirle un poco más la vara a la institución como tal, en el profesionalismo que la rodee, y con ello pues esperamos alcanzar los éxitos que toda la afición espera y que nosotros también esperamos. Así que bienvenido don José Saturnino Cardoso, es un honor y un privilegio contar con su persona y con el profesor Denis como preparador físico en lo que es el Municipal en su 85 aniversario, pues una figura de renombre mundial como Pepe Cardoso está a la altura de lo que pretendemos. Quédense con nosotros porque todavía viene la entrevista 360 con el campeón nacional Rafinha, el brasileño, y también presentaremos a un nuevo miembro de la familia de Zona Deportiva. Ya volvemos.